Buenas tardes a todos. Iniciamos nuestro último encuentro. Yo había considerado este feriado, el feriado pasado, así abajo del programa que, que hemos dado a ustedes, había puesto, ¿no? El 17 feriado, pero arriba, en los días disponibles para los encuentros, me equivoqué y dejé el 17, entonces pensaba en 6 encuentros, pero este es el último. Entonces tal vez será un poquito más así, unos 10, 15 minutos más larguito. Pero bueno, lo fundamental vamos a llegar a ser. Entonces estábamos, pienso, más o menos terminando la parte de la resurrección. ¿Ah? Dentro, dentro dentro del tema razones para creer. Y hablábamos de la persona de Jesucristo, el gran signo de credibilidad es su misma persona. Y este gran signo, dentro del gran signo de su persona, está el momento cumbre, que es su muerte y resurrección. Entonces hablábamos de Cristo como el cumplimiento de toda la historia de salvación, porque en su vida terrenal Él hizo presente las etapas de la historia de la salvación. Entonces habíamos dicho, eh, que Jesucristo, bueno, ahí ustedes tienen la diapositiva de antes, que recorre un poco la vida de Cristo, todas las etapas de la historia de la salvación. Bueno, eso nos hace, que nos refleja también nuestro camino pascual, nuestro camino de la muerte a la vida, ¿ah? Que tiene como su cumbre la muerte, la Pascua de Cristo, que da que da posibilidad a nuestra Pascua. Entonces, nuestra vida cristiana también pasa por estas etapas, llamamos así. Siempre nos encontramos en una situación existencial, llamamos de no sentido, de pecado, de muerte espiritual, de vacío interior, de lejanía de Dios. Eso puede ser para quien está completamente alejado de Dios, sino también para los que se acercaron a Dios, pero pasamos por tiempos así. Entonces siempre el actuar de Dios es un actuar pascual, un actuar que nos hace pasar de una situación a otra. Entonces, se parte de una situación, de un estado de vida, y el Señor, por el encuentro con Él, por fe, nos lleva a otro. Hablando de la conversión de alguien, ¿no? Ponele un adulto que pide el bautismo, un adulto que está en búsqueda, que se acerca a la iglesia. Entonces, está la primera etapa que tiene como símbolo el mar rojo, que es también el donde Cristo vivió su bautismo, donde vivimos el primer perdón de los pecados, que es el bautismo. Segundo, ese perdón de los pecados es para crecer, para recibir un espíritu nuevo, para recibir la ley, llamamos así, usando un término del Antiguo Testamento, inscrita en los corazones, no más preceptos afuera del hombre, sino el espíritu de amor que hace posible una vida nueva. Eso no nos quita las tentaciones, no nos quita el combate, no nos quita la lucha de cada día, sino que en esas uno va creciendo, uno se va fortificando en la fe. Las tentaciones tienen una gran importancia dentro de la pedagogía de Dios, porque nos hace, como decir así, nos fortalece, no nos deja acomodar en ese sentido. ¿Y dónde nos lleva?
la vida cristiana a una vida de amor entregada. Por eso la Eucaristía, dice un documento de la Iglesia, que es fuente y cumbre, la Eucaristía, que es el misterio pascual, la Pascua de Cristo sacramentalmente vivida, es la fuente, el culmen de toda la vida cristiana, porque nacemos de esta entrega de Cristo y Cristo nos lleva a vivir una vida eucarística, una vida partida, una vida entregada. Y esta es la resurrección, la vida eterna, el amor, el perdón, la comunión, que hace posible la Pascua de Cristo. Entonces, eso es un poco nuestro camino constante, porque es el obrar de Dios es así. Cuando Dios se acerca a una persona, actúa de esta manera. Entonces, para simplificar, nuestro camino es el paso de la muerte del pecado a una vida de amor, a una vida de comunión. Bueno, eso parece que era para terminar esa parte de Cristo, el gran signo de credibilidad. Entonces, podemos mirar Cristo histórico y ver y sacar de ahí razones de en su persona, pero también podemos mirar los efectos de quien acoge, ¿ya? De quien cree a esa buena noticia de Cristo, que algo le cambia, ¿no? Que esa novedad de Cristo es traída a la vida de la persona. Bien, seguimos ahora un último punto, siempre de ese capítulo, razones para creer, sobre la iglesia, porque no podemos saltar de Cristo directamente a nuestros días sin pasar por la iglesia, porque es a través de ella que conocemos a Cristo. Entonces ponemos algunas notitas, ¿no? ¿Dónde es posible encontrar a Cristo hoy? Fueron poquísimas personas, poquísimas, muchas, pero muy limitadas en el tiempo, en el espacio, que encontraron con Cristo físicamente. Y muchas de las que encontraron con Cristo físicamente, también a muchas no pasó nada. Entonces, sin una relación de fe, no tendría eh, la persona misma de Cristo, nunca, no provocaría no traería ninguna novedad, no provocaría ningún cambio. Pero esa relación de fe trasciende el tiempo, el espacio. Porque Cristo, una vez resucitado, una vez desatado, llamamos así, ¿no?, de los límites del espacio y del tiempo, obra siempre. Para Él es un constante presente. Entonces, ¿dónde podemos encontrar ese Cristo resucitado hoy? En la iglesia. Esa es la respuesta. Sin la iglesia, nada sabríamos de Jesucristo ni de la esperanza que Él ha traído. Nada. Todo nos llega a través de la iglesia. Entonces, la iglesia tiene una identidad, más allá de la organización, de la institución, que es prácticamente lo que como el mundo ve la iglesia, como el mundo juzga la iglesia, con muchos condicionamientos históricos que hubo en ese desarrollo de la organización de la iglesia y que queda, como no, parece la parte más visible de la iglesia, pero fundamentalmente no es eso. Eso tendría que estar todo a servicio de algo más profundo, más espiritual. ¿Y qué es? La iglesia existe para continuar la misión de Cristo hasta el final de los tiempos y dar testimonio del amor de Dios a los hombres. Entonces la iglesia veremos un poquito más adelante, tiene en sí es su identidad, es su razón de ser. ¿Eh? Continuar la misión de Cristo. ¿Cómo Cristo llega a mí hoy? A través de la iglesia.
Entonces, cuando San Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, significa también edificada con piedras vivas, que son los cristianos, no los templos de ladrillo, mas significa que esa presencia de Cristo de generación en generación se da a través de la iglesia. Cristo está presente en su palabra, en los sacramentos, en la vida, ¿no?, de los hermanos. Vamos a ver acá si no estoy, bueno, tapando, no. El ser de la iglesia entonces remite originariamente a Cristo como a su propio y único centro y fundamento, lo que decía. Esa es lo que identifica la iglesia de Cristo. Bien, seguimos con otras. Entonces uno se pregunta, ¿esta iglesia es digna de fe? ¿Es digna de fe esa iglesia? Y acá tenemos que hablar de la santidad de la iglesia. Y para eso distinguimos dos dimensiones. Vemos así. Una dimensión llamada ontológica y otra moral. La santidad ontológica no depende de la santidad de sus miembros. Esa vendría a ser la santidad moral. La santidad ontológica se refiere a la presencia misma de Cristo en la iglesia. Por ejemplo, los sacramentos son presencia de Cristo. Independiente, no sé, de la santidad del ministro que celebra, de la santidad del pueblo que participa, ¿no?, que vive los sacramentos son siempre santos, son siempre misterios sagrados, son siempre un actuar de Dios, siempre. Entonces, la palabra de Dios proclamada, independientemente de quién proclama, se tiene sus incoherencias, sus pecados, la palabra es siempre palabra de Dios, no es la manera de vivir de la persona que va a cambiar, ¿no?, ontológicamente, es decir, desde su ser, desde su identidad, la palabra de Dios o los sacramentos. La misión evangelizadora de la iglesia, el depósito de la fe, vamos a hablar un poquito más adelante, todo lo que la iglesia recibe, transmite de santidad, todo eso es llamado así la santidad ontológica. Es decir, lo que pertenece fundamentalmente al ser de la iglesia, a su, como decíamos antes. Entonces, la santidad ontológica no se puede aumentar ni disminuir por el hecho de que la iglesia es animada por el Espíritu Santo, su alma es Cristo vivo, que se manifiesta, como decía, en signos visibles, eficaces, que son los sacramentos. Eso nunca se puede aumentar ni disminuir por la santidad de sus miembros. Por supuesto, ahora pasamos un poquito al segundo tema, la santidad moral puede dar menos o más credibilidad a eso. Entonces decíamos una cosa de resaltar más. La santidad de la iglesia no es la suma total de la santidad de cada uno. No es que la iglesia en su ser será más santa si todos somos santos. Pero, por supuesto, la santidad de los fieles expresa, podemos decir así, manifiesta, hace visible de una manera mucho más fuerte esta santidad ontológica. Claro, un predicador lo que predica objetivamente,
porque normalmente no predica a sí mismo, no predica sus calidades, eso puede ser hacer parte de un testimonio de vida, pero cuando predica la fe de la iglesia, eso no depende de su santidad. Pero si es un hombre santo, eso que está predicando aparece, brilla, podemos decir así, con más fuerza. Con más fuerza por la calidad del testigo, ¿no? Que dice, llamamos así. No más fuerza porque lo que dice ahora tiene valor igual. Pero sabemos que también necesitamos, ¿no?, de testigos creíbles. Entonces, en ese sentido, la santidad moral de la iglesia va entendida en ese sentido. Por eso, es santa por su ser, por su ontológicamente hablando, y a la vez necesita constantemente de purificación, porque recibe en su propio seno, bueno, hombres, y por ser hombres somos todos frágiles y necesitados de constante conversión. Entonces de aquí viene lo que los padres, ¿no?, como los padres describen la iglesia, santa y pecadora al mismo tiempo, pero entendida así. Como dice San Pablo, llevamos ese tesoro en un vaso de barro. Y, y la iglesia no se mide solo por la santidad de la moral de sus miembros. Aunque, claro, quien no tiene un conocimiento un poco más profundo de la iglesia, lo primero que ve, primero que juzga es eso, ¿no? Lo que aparece, que es un poco la actitud de sus miembros. Entonces eso lo vemos acá un poquito en ese último cuadrito. Entonces los cristianos pueden impedir que la iglesia se muestre al mundo tan bella y espléndida como realmente es. Por eso es tan necesaria la continua purificación, la continua conversión, el continuo camino de santidad, porque lo que el mundo va a ver no va a ser a lo mejor un curso de teología fundamental para entender que la parte ontológica de la iglesia o de eclesiología, sino la primera cosa que el mundo ve es el modo de vivir de un cristiano. Eso es. Los santos hacen creíble la fe cristiana y sirven como estrellas de referencia a los pobres pecadores. Hacen creíble, porque el evangelio que predico se hace carne y se hace visible, se hace real. Entonces uno, cuando en su vida refleja el evangelio, ¿no?, refleja la santidad de la iglesia, estoy diciendo, mira, lo que se dice no es teórico, no es una idea, no es así un consuelo espiritual, es vida real. Entonces, podemos llamar así el quinto evangelio, ¿no? Un San Francisco de Asís, una Madre Teresa de Calcuta, un Juan Pablo II, bueno, es todos los santos, un evangelio encarnado. Eso para citarlos así, los que la iglesia indica como una estrella, llamamos así, ¿no? Y también en muchas, ¿no?, en la sencillez y profundidad de la fe de muchos cristianos. Entonces los que se convertían, lo que convertía a los paganos no era tanto la doctrina, sino el testimonio de amor de los cristianos. Como decía antes, eso es lo que se ve. Y la llamada universal a la santidad está unida al anuncio constante de la conversión. Siempre, como decía, la obra de Cristo, la obra pascual de pasarnos de la muerte a la vida, bueno, de una vida de no santo a una vida santa. Esa es nuestro camino constante. Toda la palabra recibida, acogida, todos los sacramentos vividos es para nuestra santificación. Podemos también alargar a todos los acontecimientos vividos con fe. Es para nuestra santificación siempre. Como hemos dicho ahí en el cuadrito, cuando hablábamos de la
¿no?, de la vida dentro de la Trinidad, ¿no? San Pablo dice, todo concurre al bien de aquellos que aman a Dios, que están unidos a Él, que están, eh, que desean hacer su voluntad. Todo concurre al bien, es decir, todo nos lleva a una santificación constante, aunque las cosas más difíciles y pruebas que el Señor permite en nuestro camino. Bueno, entonces hasta acá era ese capítulo, razones para creer. Pasamos ahora a ese otro capítulo, tal vez hacemos así un poquito más rápido y seguimos después a lo que nos interesa un poquito más, que es la respuesta de fe de parte del hombre. Ahora estamos viendo toda la iniciativa de Dios, ¿eh? Toda la iniciativa de Dios. Que un poco que ese capítulo nos daba. ¿Eh? Hemos visto las etapas de la revelación, su cumplimiento en Jesucristo, bueno, que está íntimamente unido, después su continuación a través de la iglesia. Bueno, eso va transmitido. Podríamos cerrar así, diciendo que es a través de la iglesia, pero profundizamos un poquito eso. Vemos un poco dónde llegamos. Entonces, la transmisión de la revelación. Porque lo que fue vivido por los primeros testigos, lo que fue revelado por Cristo, sí, llega a nosotros a través de la iglesia. Pero ¿cómo? ¿Cómo se da la transmisión de la revelación? Para que en ese proceso, desde la fuente hacia nosotros, no pase, no llegue otro mensaje como un teléfono descompuesto, ¿no? O sea, si no, los apóstoles habían escuchado una cosa y después de 2000 años prácticamente creemos en otra. En varias así, otras confesiones cristianas que empezaron así, terminaron con otra doctrina completamente distinta. Bueno, entonces una también de las razones de credibilidad es tener en cuenta la transmisión de la revelación. ¿Ah? Uno podría preguntar, la misma cosa que creemos hoy, lo mismo de los cristianos del primer siglo. Entonces vemos algunas notitas, ¿no? Dice, del mismo modo que en el Antiguo Testamento el pueblo judío elegido por Dios era portador de la revelación, en el Nuevo Testamento la comunidad de los bautizados, el nuevo pueblo de Dios, es llamada a guardar y a comunicar los misterios divinos, no solo la doctrina, acompañado de su experiencia. El nuevo pueblo de Dios, la iglesia, tiene su razón de ser en esta tarea, porque se encuentra unido a Cristo, con una relación tan estrecha como el cuerpo a la cabeza. Y además está penetrada del Espíritu Santo, como el cuerpo por el alma. Por eso puede servir a Cristo como su boca y su mano. Puede anunciar el mensaje del Salvador y comunicar la gracia divina a los hombres. Así la revelación, que se ha realizado una sola vez en la historia, sigue siempre actual y puede ser continuamente oída y experimentada. Eso es una introducción, ¿no? Entonces la iglesia actúa un poco como su boca y su mano. Completa un poquito, concluye un poquito el capítulo anterior que habíamos hablado de la credibilidad a través de la iglesia y abre ese nuevo. Entonces, ¿en qué fuentes se apoya la iglesia para conocer a Cristo y transmitir auténticamente la buena nueva que Él nos ha dado? ¿En qué fuentes? Entonces vemos. Históricamente, la iglesia
podemos decir así, está de la intención misma de Cristo. No miramos la iglesia ahora estructurada como está, pero el embrión, llamamos así. Cristo tenía alrededor de él, yo no puse acá, pero después, gráficamente después vamos a entender mejor, tres círculos de personas fundamentalmente. Los apóstoles, los discípulos y la multitud y la gente. Los apóstoles eran los 12, aquellos que fueron llamados directamente por él. Y dice, los 12 eran testigos específicos y privilegiados, han sido elegidos de antemano. La experiencia de los apóstoles es insuperable. ¿Por qué? Porque estaban con Cristo 24 horas por día, durante 3 años, los que tuvieron el contacto más largo y más estrecho y más íntimo con Cristo. No solo en su vida terrenal, sino en su cambio fundamental de vida. Todos los apóstoles compartieron el martirio, el dar la vida por Cristo, solo San Juan que no, pero todos los otros hasta la sangre, ¿no? El conformarse a Cristo totalmente. Después tenía otro círculo, poco más amplio, que eran los discípulos, aquellos que no estaban con el Señor constantemente, pero cuando llegaba a una ciudad eran los primeros que lo seguían, que lo asistían, que se agregaban alrededor de él. A veces algunos evangelios usan las dos cosas para discípulos también para identificar a los apóstoles, pero didácticamente para que tengamos la diferencia. Y después la gran multitud, la multitud de gente que escuchaba, que buscaba sanación, que se convertía con su palabra. Bien, entonces la iglesia nace desde ahí. Y después vamos a ver, hablando de la sucesión apostólica, esos 12, cuando las comunidades empiezan a crecer, buscaron siempre la continuidad, el pasar constantemente toda esta experiencia, no solo de doctrina, sino experiencia de Cristo. Pero vemos despacito. La misión de los 12. Entonces, primero fueron elegidos los 12. ¿Cuál era la misión de los 12? Después de la muerte de Cristo, envió los 12 a continuar su misión y a predicar el Evangelio a todos los hombres, no solo como anuncio o mensaje, sino también como fuerza que salva, como fuerza transformante, que ellos mostraban con su vida y también veía. Y los apóstoles también hacían signos como los signos de Cristo, como sanaciones, como resurrecciones, como lo que llamamos milagros. Después de la misión de los 12, no viven eternamente, no son hombres, muere. Entonces, con la misión, con la muerte del último apóstol, que es San Juan, termina la fase constitutiva de la revelación. Todo progreso posterior en la comprensión de los misterios divinos debe remitirse a Cristo mismo tal como lo han entregado los apóstoles. Entonces, es parte de la revelación, no solamente la revelación de Cristo, sino cómo esa revelación fue acogida, vivida e interpretada por los apóstoles. Es decir, cómo fue transmitida por él. Yo puedo vivir un evento muy lindo, no sé, de un viaje, de un retiro espiritual, y después transmitir eso.
Entonces, esa transmisión es lo que es también revelación, es fuente de la revelación. Y eso se llama la tradición con la T mayúscula, distinta de las tradiciones que nacieron durante un periodo posterior. Las procesiones, no sé, un montón de otras de prácticas, ¿no?, religiosas. Entonces, es parte de la revelación esas dos etapas, ¿no? Cristo y la tradición. Entonces, eso constituye lo que llamamos el depósito de la fe. ¿Qué es el depósito de la fe? El hecho de que exista otra revelación después de los apóstoles hace que su predicación adquiera en la iglesia el carácter de un depósito. Entonces, el depósito de la fe es lo que Cristo ha revelado, lo que los apóstoles han vivido, interpretado y transmitido. Bueno, eso es lo que la iglesia se mantiene fiel a eso. Nunca podrá prescindir de Cristo y de los apóstoles, y nunca podrá añadir absolutamente nada por su libre albedrío. A ver, acá estoy tapando, no, está justito. Bien, entonces, con esta, ahora, antes de seguir, porque la historia sigue, la flechita sigue, pero para seguir, profundizamos un poquito este concepto de revelación, escritura y tradición, que las dos cosas son revelación de Dios. Por ejemplo, la manera en que Pedro presenta a Cristo, la manera como San Pablo presenta a Cristo, es a la vez no solo algo humano la experiencia de ellos, sino que también guiado por el Espíritu, también iluminados por el Espíritu. También esta manera de la experiencia de Cristo es fuente de anuncio, de conversión, después para todos los que creerán a su palabra. Pero parte, ¿no?, de la manera como ellos recibieron. Entonces, podemos decir así para que quede grabadito, ¿no?, de una manera más didáctica. Dice: escritura y tradición, siempre con la T mayúscula, ¿no? Nunca confunda con las tradiciones que cada lugar tiene, que Bolivia tiene, que Argentina tiene, que Brasil tiene, Italia tiene, que nacieron según las costumbres y las culturas. Eso está a la base, es decir, común a la fe de la iglesia, que es transmitida en todos los lugares. Bueno, las otras tradiciones son formas expresivas de lo que uno acogió, ¿no?, y vive su fe. Se trata de dos modos distintos de transmitir la misma verdad, íntimamente unidas, en el sentido que una no vive sin la otra. Mientras la estructura de la Biblia es la del texto escrito y por lo tanto fijo y definitivo, la estructura de la tradición es una realidad viva. Pertenece a su esencia que crezca y se desarrolle, no porque cada generación añada novedades al depósito originario, sino porque se puede profundizar con la luz del Espíritu cada vez más en su contenido. Entonces, si agarramos las dos cosas separadas, nunca están separadas, pero didácticamente separamos las cosas para entender, ¿no? Y agarramos la escritura está escrito, fijo. Pero esa escritura cobra vida, está dentro de un cuerpo viviente, que es la tradición de la iglesia. Entonces, esa tradición puede, en las varias generaciones, ser expresada, entendida, podemos decir así, el mismo contenido, sin alterar nada
de lo que fue transmitido, expresada de formas distintas. El lenguaje más personalista, por ejemplo, que se usa hoy en la teología, no era lo mismo que se usaba 200 años atrás o en el tiempo de la escolástica de la Edad Media. Era toda una otra forma de expresar la misma verdad. Entonces, para concluir, estoy tapando acá, pongo acá así. El desarrollo de la tradición no es un proceso puramente racional, pertenece al ámbito sobrenatural también y tiene en el Espíritu Santo su principio. Cuando una generación entrega la revelación a otra, no se trata por tanto de la simple repetición de un conjunto de verdades, ¿no? No es solo un dogmatismo que vive la iglesia, sino algo que se puede ver ahora con más claridad, porque tal vez las expresiones del lenguaje de esa generación puede aclarar ciertas cosas que en otra generación no estaban tan claras. Cierta base filosófica que se adopta para poder leer la escritura, bueno, o escritura y lo que fue transmitido a los apóstoles, que está ahí, con cierta formación filosófica puedo intuir o expresar ciertas cosas que con otra queda velada, queda bien. Bueno, volvemos entonces a nuestro itinerario de la transmisión de la revelación, ¿no? Eso ahora que nos importa. Entonces, la elección de los 12, la misión de los 12, que habíamos dicho, la conformación del depósito de la fe y después la sucesión apostólica. En la Iglesia Católica eso nunca se interrumpió. Entonces es un signo de credibilidad que ese mismo depósito de la fe transmitido de los apóstoles fue conservado intacto y fielmente por todos sus sucesores. Muere Pedro, se sucede a Pedro, muere otro apóstol, se sucede otro apóstol, que agarra ese depósito, lo vive en su generación y el otro que viene después recibe el mismo depósito. Entonces eso en la Iglesia Católica nunca se interrumpió, nunca. Todas muchas de las otras iglesias cortaron de alguna manera esa sucesión apostólica. Por eso la figura del Papa no es vista como un monarca así, ¿no? Un príncipe que está allá, que debemos obediencia, sino que su razón de ser está en la garantía de nuestra fe, signo de la unidad de la iglesia. En ese sentido, porque es sucesor de Pedro. En esa transmisión de la fe, en la sucesión apostólica, nace lo que llamamos el magisterio de la iglesia. Entonces, los sucesores de los apóstoles no tienen solamente la misión de transmitir fielmente el depósito de la fe, como hemos dicho, en cada generación se expresa de manera con expresiones nuevas, lenguajes nuevos, pero se necesita una autoridad por encima de todo, de las culturas, de los teólogos, de los santos, que pueda ir garantizando la autenticidad de que lo que está viviendo en esa generación es lo mismo, fundamentalmente lo mismo. Y eso lo hace el magisterio de la iglesia. Entonces, el magisterio es una instancia que tiene el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita. De decir, de manera muy sencilla, eso es católico, eso es cristiano,
¿no? Según lo que hemos recibido, y otras expresiones. Hay muchísimos teólogos, muchísima gente de buena voluntad que intentando de comunicar la palabra de Dios a esa generación o en otras culturas, bueno, salieron a veces sin querer, a veces sin querer queriendo, salieron de lo que es la verdad de la fe católica. Entonces se necesita un magisterio que diga, bueno, eso no está conforme. Y aquí nace todo el problema de la inculturación. ¿Por qué? Porque hemos dicho, no podemos llegar, ¿no?, con un bloque de cemento en una realidad completamente extraña, llamamos así, a las palabras, al conceptos, a las expresiones de nuestra fe, bueno, y cómo imponer, ¿no?, bajar en eso. Entonces, acá es el problema del gran equilibrio. ¿Qué es lo que va conservado? ¿Qué es lo que se puede adaptar? Podemos decir así. Entonces, ¿qué es la inculturación? Los cristianos están llamados a transmitir la doctrina de Jesucristo con sensibilidad y delicadeza, según un modo que pueda entender sus contemporáneos. Entonces, ciertas maneras de expresar, de vivir, también de celebrar, no sé, la misa, podemos decir así, en África, en Tailandia, en Australia, en América Latina o en Suecia, puede cambiar. Entonces es el gran problema de conservar lo fundamental, la sustancia, y poder adaptar algunas formas que ayuden a la persona a recibir el misterio, hacer una experiencia según sus categorías. Pero también no se puede filtrar todo según sus categorías porque si no se sacaría la identidad misma del cristianismo. Entonces es un problema. Entonces hay muchísimos autores que escriben sobre eso. Quién resalta más una parte, quién resalta más la otra. Entonces dice, bueno, porque no sé, en China el, el vino no significa nada para la celebración de la misa. Se podía utilizar una otra bebida más adentro de su cultura, que daba el sentido de comunión, el sentido de fiesta, el sentido de... No, no podemos, porque eso es un signo fundamental que pertenece a la revelación misma. Bueno, entonces ahí hay que también formar a la persona. Pero otras cosas, que se puede hacer una danza que expresa un poco la fiesta, no sé, durante el ofertorio, como hacen en África muchas veces, sí, eso no, es una forma de ofrenda también que exprese el don del ser de la persona, se puede. Entonces la inculturación nos trae todo ese problema. Entonces, hay una parte grande, importante de la revelación que trasciende las culturas. Eso hay que tener presente, que trasciende. Entonces, la buena nueva trasciende todas las culturas. Justamente por eso es capaz de orientarlas. Entonces, el respeto de la cultura también no es dejar exactamente todo como está, porque si no, no traeríamos nada de nuevo. Si vamos a una tribu y eso que cree que el sol es Dios, que la luna es Dios, que el trueno es Dios, bueno, no, y por respeto tenemos que dejar todo así, entonces, eh, ¿qué aportamos? ¿No? ¿Cómo entra ahí la buena noticia? Pero se puede usar esta manera de entender para de alguna manera introducirlos a este misterio que trascende. ¿No? Bueno, es un tema muy vasto, se puede hacer un curso solo sobre eso, pero para que tengan en cuenta. Bueno,
Oh, bien. Y ahora pasamos a nuestro último, son 44, bueno, esta última hora, al último capítulo, la fe cristiana, encuentro del hombre con Dios. Déjame poner acá. Espera que pongo acá, que fui diciendo así con palabras, no fui siguiendo tanto exactamente el texto. Ah, bueno, entonces toda eso que hemos visto, la revelación de Dios, las razones para creer, lo que está dentro de la revelación, su transmisión, para que llegue finalmente, por fin, al hombre que lo acoja. Entonces vamos a hablar del creer, vamos a hablar un poco de fe. Empezando de una manera bastante amplia, humana, si queremos definir así el concepto de fe, después vamos llegando a lo que entendemos más específicamente por fe cristiana, que es ese encuentro transformante, santificante con Dios. Pero empezamos desde lo general. Bueno, se distinguen fundamentalmente dos formas de conocer, dos formas de conocimiento. Conocimiento. Ahora empezamos así, conocimiento, porque también es eso. Estamos hablando de razones para creer. Una es ver. Ver es una forma de conocimiento. Entonces, si alguien me demuestra visiblemente una cosa, ¿no? O por demostración, puede ser una demostración lógica, una demostración matemática, una tesis muy lógica, plausible. Bueno, eso es una forma de conocimiento, ¿no? Estoy viendo. Entonces, no solo el ver con los ojos, sino el ver también con la mente, lo que es evidente a la mente, ¿no? Una demostración, una intuición, una experimentación. Ese tipo de conocimiento llamamos evidencia intrínseca, es decir, que está adentro mismo del acto de conocimiento. Existe una materia, se llama epistemología, si alguien que estudia solo la manera como el ser humano conoce las cosas. Y es, bueno, un mundo. Pero, por supuesto, simplificamos al máximo solo que lo sirve para nosotros. Bueno, y la otra manera esa es una manera de conocer, ver. La segunda manera es creer. 99,9% de todo nuestro conocimiento, de todas las cosas que ustedes saben, no es porque han visto, sino porque creen a algo que otros, o creemos a algo que otras cosas nos dijeron. Toda la formación en la escuela, sacando un poco ahí tal vez las experimentaciones de biología que hicimos, pero todo el conocimiento más teórico, llamamos, física también, hay algunas experimentaciones que uno pudo ver, que es verdad, literatura, historia, las humanas principalmente, es por conocimiento indirecto, que alguien nos dijo que eso era verdad y nosotros hemos creído que era verdad. Hasta las cosas más elementares, ¿no? Yo creo que soy hijo de mis padres porque mis padres me han dicho que soy hijo de ellos. Bueno, tengo la foto de chiquito, pero hoy se puede filmar saliendo del vientre de la madre, pero en aquel tiempo no.
Y un montón de otras cosas, desde la composición del aire que respiramos, no, hoy es todo mediado por los medios, todo, todo, casi todo, creemos porque de manera indirecta. Coronavirus, que el hombre fue a la luna, que están haciendo eso, todo. ¿Ah? Nuestro conocimiento diario, constante, es fundamentalmente así. Es así. Y eso lo llamamos evidencia extrínseca. Bueno, viene de afuera, intrínseca desde adentro, ¿no? Extrínseca desde afuera. Bueno, eso para introducir. Entonces, la fe después en la revelación, por supuesto, se va a encontrar en este ámbito de creer. Se llama fe porque se cree, no porque vimos. Pero a veces parece algo raro y sin embargo eso tal vez nos abre los ojos que nuestro conocimiento normalmente es por fe. Conocimiento humano, llamamos así. Toda nuestra formación, orientamos toda nuestra vida, transmitimos a nuestros hijos todo lo cosas que alguien nos dijo. No es tan, no es tan, tal vez para muchos podría ser una novedad, pero es así. Bien, creer en el sentido más estricto es mucho más entonces que opinar o suponer una cosa. Es tener incondicionalmente por verdadera una verdad que no se ve, que está completa y estar completamente convencido de ella. La fe es conocer con certeza lo que no se ve. Que si se ve, no es más fe, no es creer, es otra manera de conocer. En definitiva, es en definitiva saber lo que no hemos visto porque nos apoyamos plenamente en el testimonio de otro. Creemos algo a alguien. Eso ahora lo vamos a ver eso es muy importante. Creer algo a alguien. ¿Mm? Bien, entonces, para que una cosa sea creíble, ese algo está muy unido a este alguien que me dice esta cosa. Entonces, para ilustrar, podemos poner así. La fe no es solo creer algo, solo podemos hacerlo si antes creemos a alguien. ¿Mm? Bueno, seguimos, después explicamos. Ese alguien, ¿qué rol tiene? Es el testigo. Eh, si es el testigo, cuanto más cerca de la experiencia que él te está transmitiendo, que está hablando, cuanto más cerca él está, más creíble es. Cuanto más lejos, menos creíble. Ahora, yo puedo decir así, si eh, hemos visto, no sé, el video de Padre Carreira, ¿no? Astrofísico, sacerdote. Bueno, si él hace una comparación entre la visión cristiana y la visión científica, bueno, yo digo, bueno, ese es uno que dedicó la vida a eso, que profundizó eso, que pudo, es más creíble. Si mi compañero de escuela empieza a decir todas las contradicciones entre fe y cosas, sí, puedo creer, pero es mucho menos eh, tiene mucho menos autoridad en ese sentido. Si uno, no sé, viajó y fue en ese lugar y me dice una cosa, yo puedo, mucho más creíble. Si otro lo leyó en un libro, sí, puedo creer que lo leyó, que se informó y me dijo. Entonces, en ese sentido. Bien, volviendo a nuestro, ¿no? Piense ahora lo que hemos visto, los apóstoles, sucesores de los apóstoles, que se remite a Cristo. Bueno, Cristo es, él dice, aquel que ha visto el Padre. Los apóstoles
El Evangelio de Juan dice, el que hemos visto, tocado con nuestras manos, oído con nuestros oídos, ese lo anunciamos. Por eso tiene una credibilidad y algo que lo dice, bueno, esas personas lo vivieron. ¿Ok? Entonces, muy importante fiarse del testigo. Para creer en lo que el testigo dice, necesitamos creer en el testigo, en la autenticidad del testigo. ¿Mm? Bien, entonces, antes de creer en lo que dice, tenemos ese alguien a la base, ¿no? Al comienzo. Entonces, la fe, hemos dicho, ese saber es un saber, como hemos dicho en la diapositiva anterior. Y ahí sí el contenido, algo, el contenido de nuestra fe, que son los misterios divinos. Bueno, todo lo que hemos dicho, la revelación, llamamos así. Entonces, ese cuadrito para que tengan, para que tengan en cuenta un poquito esta relación muy estrecha entre algo, el contenido y el testigo, algo y alguien. Bien, hacemos un pasito más adelante. La fe es a la vez iniciativa de Dios y respuesta del hombre. Tenga presente siempre esos dos polos, esas dos dimensiones. Iniciativa de Dios y respuesta del hombre. Esa es la fe. La fe no puede ser sino fruto de nuestra... Ahora acá resaltamos un poquito la respuesta del hombre. En la otra diapositiva puse igual con un cuadrito resaltando la iniciativa de Dios. Entonces la fe no puede ser sino fruto de nuestra libertad. El hombre puede ser obligado a hacer todo tipo de cosas contra su voluntad, pero solo puede creer si quiere. Creemos porque queremos. Pero, ¿por qué queremos? Vamos a ver un poquito. Porque uno es atraído a creer a algo. Vamos a responder eso. Entonces, es un fruto de su libertad. Nadie puede obligar a uno a creer. Uno es... En el fondo está esa acogida de parte del hombre. Entonces, vemos el otro, lo mismo, cuadrito. Pero la fe también es mucho más que nuestra correspondencia a la revelación. No viene de nosotros. Es don de Dios. Es iniciativa de Dios. No solo porque Dios se manifestó al hombre y entró en comunicación con él, toda la historia de la salvación que hemos visto, sino que el Espíritu también, vamos a ver ahora en un ratito, actúa de manera que dócilmente invitando al hombre a acoger a Dios. Entonces, no es solo una correspondencia como un asentimiento de la inteligencia a una serie de verdad. De una manera está eso, pero la fe no es todo eso. Es principalmente iniciativa y constante obra de Dios, porque en la fe se cree como es transformadora de vida, se crece constantemente. Bien, la fe abarca todo el hombre, todo el hombre. Es decir, su inteligencia, el acento que se da en el asentimiento del entendimiento a lo que le llega, su voluntad, el asentimiento de la voluntad, que de alguna manera algo de la fe nos atrae, es ¿no? El deseo es parte de la voluntad, más porque antes ha conocido, porque antes hubo un asentimiento del entendimiento. Y
la ayuda divina y la acción de Dios que hace posible ese abandono completo, esta confianza completa, ese entregarse, esta acogida, llamamos así, sin reservas, que lo va llevando a una profundidad siempre más grande. Entonces, la iniciativa de nuestra salvación siempre está en Dios. Él es quien ama primero. Él quien es el que comunica primero. Él es el que sale al encuentro primero. Y Santo Agustín dice, ya nuestra correspondencia a la gracia es gracia. A veces, cuando hay una oración muy linda en el bautismo de los adultos, que casi, bueno, se hace poco, pero está una oración que dice al candidato, la iglesia dice al candidato, tú no hubieses buscado a Cristo si de alguna manera ya no lo tuvieras encontrado, ¿no? Algo así. Y, y es verdad, una vez que uno se abre a la fe, después se da cuenta con el tiempo que la acción de Dios fue mucho anterior a eso. No nos reemplaza nuestra libertad, por supuesto, pero la prepara, podemos decir así. Hay toda una gracia, para usar una terminología medieval, dice preveniente, que previene, que está anterior a la acogida, a la acogida de la fe. Bien. Entonces, entonces respondemos la preguntita de antes, ¿no? ¿Por qué queremos creer? Dejando espacio al misterio, porque es algo que también es misterioso, ese encuentro espiritual en el alma del hombre con Dios. Hay como una respuesta, ¿qué es lo que nos atrae? ¿No? Y la respuesta más así, no solo intuitiva o más verdadera, es el amor. Es decir, hay hay un padre de la iglesia que decía, la verdad para ser creída, acogida, tiene que ser amable, ¿no? La amabilidad. Es verdad que el amor a Dios y al prójimo es la cumbre, ¿no? de la santidad. Vivir la santidad es vivir el amor pleno a Dios y al otro. Pero de alguna manera, cómo hace Dios para ir revelando que eso en el fondo es sentido, más allá, como hemos dicho, es la vocación del hombre, está inscrito en su ser, su búsqueda, pero para ver que está ahí, que Dios es ese camino, que Dios es esa revelación, bueno, toca estas cuerdas, hace vibrar un poco estas cuerdas del alma, la atracción amable del amor, para que el hombre pueda acoger y dar el asentimiento de su inteligencia, el asentimiento de su voluntad, bueno, y, 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 y empieza, llamamos así, entra en un camino de fe por la obra del Espíritu. Entonces, esa era una notita, tal vez que faltó acá un cuadrito más aclarando eso. Bien. Bueno. Último puntito que en el libro está ahí en el capítulo 8, pero vamos a ver solamente una partecita. ¿eh? El poder transformador de la fe. Entonces, la fe es sí un conocimiento, pero que transforma, que orienta
que hace nuevo, que santifica, llamamos así, que da una mirada completamente nueva, no solo una mirada así analítica, ¿no? Sobre ciertas cosas, sino que el sentido, la profundidad sobre la realidad. Entonces, en ese sentido, se llama el, se llama el poder transformador de la fe. Puedo al comienzo, los primeros pasitos, cuando escucho de un testigo, cuando alguien me habló de Dios y de la fe, sí, yo puedo tener una serie de convicciones, llamamos así, ¿ah? Pero no queda ahí, no queda ahí. La fe es vida, llamada a ser vida. Entonces, vemos esos tres cuadritos más que nada descriptivos así sobre eso, ¿no? El encuentro con Cristo, en el encuentro con Cristo el creyente se acerca a una nueva realidad maravillosa que antes no sospechaba. Se le abre el misterio del amor divino, del Hijo hecho hombre, de Dios trino y uno de la salvación. Todo esto invita a ver la entera existencia de un modo muy distinto a como lo veía antes hasta entonces y cambiar el rumbo. Eso se da en los ámbitos concretos de la vida, en la relación con los bienes materiales, en la relación con la plata, en la relación con los afectos, en las prioridades que la persona tenía en su vida. Bueno, cuando ¿no? entre la fe, todo eso es puesto bajo la luz de Cristo. Entonces seguimos. La psicología ha puesto de relieve que nuestros actos interiores nos forman y configuran más aún que la situación exterior de nuestra vida. Si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama. Creer en Dios es, en consecuencia, no solo un acto personal, es también un acto personalizante. Ayuda a crecer como persona y llegar a ser uno mismo, aquel a quien Dios ha querido desde toda la eternidad. ¿No? Muy interesante, cualquier acto interior, las decisiones de uno, las convicciones de uno, hablando psicológicamente, nos va personalizando, nos va personalizando. Por eso muchas veces, es una paréntesis más pastoral, las dudas son importantes, no sacar inmediatamente las conclusiones sin buscar, profundizar la respuesta. Porque a veces, ¿no? Mucha gente se aleja de la iglesia porque hoy en internet se puede encontrar cualquier cosa y muchas veces uno lee, no conoce lo que tiene adentro de casa, pero lo que está afuera, viste, lee las cosas, lo que dicen de la iglesia, bueno, saca sus conclusiones y listo, y a veces se aleja y no busca, no busca luz ahí adentro. ¿Por qué eso? Nuestros actos interiores nos configuran más que las cosas de afuera. La manera como vivimos e interpretamos las cosas adentro es lo que realmente nos va formando. Entonces, es un acto personalizante la fe. Y dice, nos ayuda a llegar a ser uno mismo. ¿Quién somos nosotros? ¿No? ¿Sabemos quién somos? ¿Cómo podemos? Y entonces, hemos dicho ya, ¿no? La revelación de Dios no solo nos hace conocer a Dios, es como fuimos creados a su imagen, nos hace conocer a nosotros mismos, imagen de Dios, nuestro verdadero ser, nosotros mismos, lo que somos nosotros mismos, lo que Dios ha querido de toda la eternidad. Dice San Pablo, antes de la creación del mundo, el Señor nos pensó para que fuéramos santos a su imagen, a imagen de su Hijo.
Bueno, la fe entonces revela el hombre al hombre, no solo Dios al hombre, el hombre al hombre. Y última cosita, el creyente a su vez quiere conocer y amar cada vez más a Dios. Es un hombre añorante y no puede ser de otra manera. Pues como dice San Agustín en la frase clásica, nos creaste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Bien, y con esta frase damos por concluido nuestro curso. Solamente pongo otra vez la diapositiva que vimos concluyendo la parte del pecado y la redención, ¿no? Sobre el hombre salvado, el hombre santificado, el hombre que encuentra Cristo. Entonces, la vida con Dios había puesto es una vida en comunión dentro de la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es una comunidad de amor, donde el hombre se relaciona con la realidad y con las circunstancias pasando por Dios, en Dios, dentro de su relación con Dios, en diálogo con Dios. Y eso es la fe, que hace que toda la vida que uno vive, la realidad encarnada, las situaciones de cada día, es ocasión de santificación, es ocasión de conversión, y eso es la fe, una vida de fe. Es una vida constante en diálogo con Dios y dentro de la realidad. ¿Ah? Por eso todo es santo para esta persona. Y poníamos los dos cuadritos, que Dios dispone todas las cosas para el bien o para la santificación, llamamos así, de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. Y las adversidades y las dificultades y las cruces y dice San Pablo, en todo me complazco, también de las debilidades, en los oprobios, privaciones, persecuciones, porque cuando soy débil entonces soy con Cristo, más todavía, y más donde me aferro a Él. Entonces esa es la gran novedad y el poder transformador de la fe. Entonces terminamos con ese cuadrito, que ese puede ser nuestra nuestro camino que terminará en el cielo, ¿no? Nunca se terminará acá, es constante y nuevo, ¿no? La vida de fe, la vida de santidad. Bueno, bueno chicos, pensé que iba a ser más largo, pero más o menos hemos tenido, sí, corté algunas cositas porque pensé que iba a ser más largo, pero salió más o menos de la misma medida. Bueno, para la verificación final, yo voy a mandar ahí las preguntitas. Normalmente yo en todos los cursos hizo así, pongo ahí unas 5, 6, 7 preguntas y después ustedes, bueno, escriben y me manden por email. Cuando mando las preguntas voy a poner abajo también mi dirección email. Voy a subir esos PowerPoint también, que ustedes pueden bajar. Por supuesto, los videos de Padre Carrera no va a estar, porque con video queda muy pesado la cosa. Y entonces no están los videos. Puedo poner el link donde están, pero esos videos que yo presenté son videos cortaditos de programas más largos, ¿no? Que él estaba invitado a hablar de varios temas, entonces yo corté solo la parte que nos interesa, entonces no sé si vale la pena. Pero, y después de PowerPoint está. Bueno, entonces cualquier pregunta, nos conectamos hoy a las 19:30 no hoy,
Sí, hoy 19:30 por la sala ahí de WhatsApp. Aclaramos lo que hay que aclarar, preguntas que tienen también. Y listo. Bueno, entonces a partir del próximo lunes va a empezar el curso con Paula Casanova y Rita, que también está haciendo el curso con ustedes, pero va a dar el curso de psicología religiosa. Entonces yo y padre Edgardo terminamos hoy. Bien, después padre Edgardo también tendrá otro curso al final. Bueno, un saludo a todos. Nos veremos ahí en la sala para quien quiere.